Quiero agradecer al cuarteto, al magíster Denny Luz, un amigo, a quien le hemos pedido la gentileza de presentar esta presentación, este canto. También estaba con ellos Gabriel Pérez Schulz, quien estuviera hasta hace poco aquí en la universidad como vicerrector académico y hoy es el rector del Instituto Adventista de Balcarce, en Buenos Aires. También estaba Hugo Fabroni, personal de esta institución, se desempeña aquí en la parte de la dirección de la fábrica de alimentos. Y Christian Miller, uno de los directores de esta institución. Quiero decirles realmente gracias por el esfuerzo que han hecho y la preparación. Normalmente siempre hay alumnos en los grupos, pero por temas de las vacaciones y demás les fue un poquito más difícil. Antes de dedicarnos a nuestro tema del sermón, me gustaría tener una palabra para quizá algunos de los que están aquí, sí, seguro, o algunos de los que no están aquí y nos ven o nos escuchan. Estoy pensando en la tristeza de este mundo y en estos últimos tiempos, la cantidad de gente que ha quedado enferma, la cantidad de personas que han pasado al descanso. Es impresionante. ¿Te diste cuenta? Quizá antes sucedía lo mismo, cuando éramos más jóvenes, como quien habla, y no había redes, así que nos enterábamos a la distancia y con el tiempo. Che, ¿supiste que falleció fulano de tal? No, ya murió hace como 1 año y medio. Hoy todos los días estás sabiendo todo lo que está pasando en todas partes, y si no lo sabes vos, te lo avisan los otros. Hay gran cantidad de personas que ha pasado al descanso y hay familias que están de luto, hay personas que están con dolor en sus corazones. La vida para los otros continúa y sigue adelante y nos olvidamos después de haber pasado quizá a lo mejor por un sepelio. Pero no nos damos cuenta que el dolor continúa y el duelo continúa. ¿Perdiste a alguien durante estos tiempos? ¿Te enteraste de alguien conocido? Hay un pasaje que siempre me anima y está en Isaías, no hace falta buscarlo, pero si lo quieren buscar, Isaías 26, versículo 19 en adelante. Tus muertos vivirán, resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Escóndete, pueblo mío. Ponte los barbijos, escóndete, no salgas de tu casa, aléjate de la gente. Tiempos del fin que se irán acrecentando cada vez más. Esta palabra de ánimo va para todos aquellos que la necesitamos, pero especialmente para quien está de luto, para quien está triste por las pérdidas. Ahora sí, les invito a buscar por favor en San Juan, capítulo 1. San Juan, el Evangelio según San Juan. Ojalá no perdamos la costumbre de traer nuestras Biblias, ojalá no perdamos la costumbre de, si no traemos la Biblia física, usar el celular. La pantalla está muy buena, ayuda, pero está hecha mayormente para las personas que no están con nosotros aquí. El que está en otra parte, el que de casualidad ve el tema o lo verá después. No perdamos el hábito de abrir la palabra y buscar los versículos. Y hoy lo vamos a utilizar, así que si no pensabas usar la Biblia, hoy la vas a usar. 1, 35 al 39. El día siguiente, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya lo había dicho antes. Le oyeron hablar esto los 2 discípulos y siguieron a Jesús.
Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? Les dijo: venid y ved. Fueron pues y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Este predicador, Juan el Bautista, era impresionante. Los predicadores que alguna vez nos toque, sea que nos hemos preparado o sea que nos han pedido, deberíamos tener como modelo predicadores como Juan el Bautista. Juan predicaba el mensaje que Dios le daba para su tiempo. Juan le anunció a la gente el mensaje que Dios esperaba que se le anunciara a esas personas. Juan se encargó de hacer sentir a su público la necesidad de que debemos humillarnos, confesar nuestros pecados, tener confianza en que Dios perdona los pecados de aquel que se arrepiente, tomar la decisión de levantarnos para salir obedeciendo lo que Dios pide. Confrontó a su gente, a su público. Me hablo a mí mismo y le hablo a los predicadores. Hermanos y hermanas, cuando yo tenía 17 años, en la casa pastoral de la iglesia de Avellaneda, en Buenos Aires, el pastor, viendo mi inseguridad vocacional, que por un lado había manifestado que quería hacer medicina en Buenos Aires, ya estaban todos los papeles de ingreso hechos. Una tía mía que era profesora de la facultad ya había ayudado y me había generado el camino para iniciar los trámites. Pero por otro lado, el pastor escuchó también que yo estaba con la duda si realmente sería un pastor, porque la orientación vocacional que el Centro de Orientación Vocacional de aquella época hizo con este servidor y con todos los alumnos terminales del nivel medio, me indicaba que estaba muy bien por donde estaba orientado, trabajar por la gente, pero no a nivel del cuerpo, sino a nivel de la mente, del espíritu. ¡Qué orientación vocacional! ¡Qué impresionante! Así que el pastor, sabiendo que el día domingo me venía de vuelta para aquí, y voy a ser honesto y franco con los chicos que están aquí presentes, me había llevado a rendir varias materias de la secundaria. Porque el 5º año para nosotros fue eso. Y formábamos un grupo dentro del grupo que más tiempo perdía y menos interés tenía, aparentemente. ¿Qué años aquellos? No sé si quedará algún profesor mío. Bueno, el profesor René fue profesor mío. No en la secundaria, sino después, en el profesorado. Ese pastor me citó a las 7 de la mañana, un día domingo, a la casa de él. 7 de la mañana. Para colmo no me dio tiempo a elegir, porque yo estaba sentado en la iglesia, en la sociedad de jóvenes, y él vino de atrás y me tocó el hombro. Y me dijo: mañana quiero hablar con vos. Te estás yendo, ¿no? A Puigari. Sí. Te espero mañana a las 7 de la mañana en casa. Y cuando yo quise balbucear, ya se había ido, porque él tenía que dirigir la reunión. Así que esa noche la pizza de Buenos Aires que comíamos con mis amigos no me bajó. 7 de la mañana, a las 7 en punto mi padre me llevó y me dejó en la puerta de la casa del pastor. Y él, como si fueran las 12 del mediodía, ya estaba listo, contento, desayunado, bien. 11 menos cuarto de la mañana salí de la casa de él. Y entre las cosas que me habló del ministerio, que Dios le dijo que me hablara, fue un instrumento clave en mi vida, en un punto focal, me dijo así: van los predicadores, cada vez que abras la Biblia para predicar el mensaje, tenés que saber que puede ser tu último sermón. También tenés que saber
cuando prediques el mensaje, que puede haber alguien en tu público que escuchará el último sermón de su vida. Me pareció una exageración. Lo entendí después, leyendo pasajes, por ejemplo, como el de Santiago, en el capítulo 4. La vida de ustedes es como una neblina. Aparece en la mañana, sale el sol y dejó de ser. O la parábola de Jesús, aquel que había juntado todo y tenía las grandes riquezas en su vida. Y esa noche le dijeron, necio, esta noche vienen a pedir tu vida. Y lo que juntaste, ¿de quién va a ser? La vida es muy breve, muchachos y chicas. Se pasa más rápido de lo que uno cree. Un compañero nuestro de 5º año con quien hacíamos la tarea, llegó una salida a la casa, al hogar, él fue también para allá, un accidente en la ruta. Fue internado, falleció. No debemos vivir con miedo a la muerte. Debemos vivir felices y alegres por la oportunidad que Dios nos da de ser conscientes que este vaso de barro, como dice Pablo, se puede quebrar en cualquier momento. Creo que no hace falta que insista mucho con esta idea, ¿no? Por lo que estamos viendo en esta época de pandemia, me parece que nos damos cuenta que las cosas no eran como las teníamos previstas. Juan convocaba a la gente a él como predicador. No, pastor, no, error. Convocaba a la gente para que se hiciera presente con otra convocación, Jesús. Lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué impresionante! La visión que Juan tuvo sobre Cristo no la tuvo nadie, hermanos, en esta época. No la tuvieron nadie. Los profetas tuvieron que llorar y orar. Juan había dedicado su vida porque el Señor le había dicho, naciste 6 meses antes, que aquel que va a nacer va a ser el Salvador del mundo. Vos tenés que anunciarlo. Llegó el día y empezó la tarea. Hermanos, miren el renunciamiento de Juan. Todo el tiempo hablando no de él, señalando a quien él no era digno de arrodillarse para atarle los cordones de la sandalia. Impresionante. Qué consagración, qué entrega. Y me da mucha pena después cuando termina en la cárcel y en la cárcel manda a sus discípulos o a sus ex discípulos a preguntar, díganle a Jesús si estamos bien en lo que estamos haciendo. En otras palabras, ¿debo seguir yo aquí en la cárcel? Él fue el precursor de Cristo y dijo, a mí me conviene menguar y a él crecer. Por eso no le fue nada difícil cuando estaba parado con estos 2 discípulos que leímos recién, uno Andrés y el otro, por todas las evidencias, Juan. No le fue difícil hablarles de Jesús. Ya les venía hablando. Ya había bautizado a Jesús. Jesús se levantó de su bautismo y se fue al desierto. 40 días. Jesús no apareció en escena, ni cercano a Juan ni a nadie. Pero Juan seguía predicando y seguía predicando. Y predicaba a aquel que vino, aquel que Dios envió a este mundo. No habló del Mesías, no habló de Cristo, porque eran 2 expresiones muy mal entendidas políticamente para los judíos, que esperaban a alguien que los liberara de los romanos. No, la figura que Juan usó, indicada por Dios mismo, es la figura que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se usa para Cristo. El Cordero, pero no cualquier Cordero, el de Dios. Nunca nadie había visto el Cordero de Dios. Todos sabían en la historia de la Biblia sobre otros corderos. En el jardín del Edén, Cristo mismo tuvo que quitarle la vida a un corderito para con ello vestir a Adán y a Eva. Abel fue el primero que se registra en la Biblia que lleva su corderito al altar
mientras que Caín buscaba hacer una religión distinta, diferente, una religión de obras personales. Mirá este pepino, mirá este zapallo, Señor, que te traigo. Escogí los mejores para vos. No es lo que yo pedí. Cristo no puede ser representado por un pepino ni por una hortaliza. La orden del Señor fue un cordero y Abel llevó el cordero y su sacrificio fue aceptado. De esos corderos ellos se acordaban muy bien. A Abraham se le pidió que sacrificara al hijo. Salieron hacia el lugar, pero no llevaban ningún cordero. El hijo le pregunta: papá, está todo lindo, está todo bien, ¿viste? Acá está la leña, esto, el fuego, llevamos todo, el agua, la vamos a pasar bárbaro. Pero ¿dónde está el cordero? Dios va a proveer el cordero. Un hombre de fe y un hijo de fe. ¿Así es tu hogar? ¿Así es tu casa? ¿Tus hijos tienen fe y confianza en que Dios resuelve las cosas que nosotros no podemos resolver? ¿Alguien necesita recordarle a Dios lo que tiene que hacer? Señor, le diste las indicaciones y no le dijiste que lleve un cordero. Cierto, ¿y ahora qué van a hacer? Y ya están en la montaña. No, hermanos queridos, no. El cordero estaba conocido también por la noche de la Pascua de Egipto. ¿Se acuerdan? Todas las familias tuvieron que tener fe en lo que Dios decía y sacrificaron el cordero y usaron su sangre para marcar el lugar. Comieron su carne con verduras amargas. El cordero diario en el tabernáculo del desierto. ¿Querés más que eso? Todos los días llevaban el cordero. Así que a medida que van pasando las generaciones y generaciones, el cordero representa a Dios. No es Dios. Representa. Porque algún día, decían los profetas, va a venir el verdadero siervo de Dios. El que va a sacrificar su vida para darla por nosotros. El que va a hacer real la posibilidad que volvamos al cielo y que también los muertos vuelvan a la vida. Que este corazón sea transformado y cambiado. Que los problemas en la casa, en el hogar, las discusiones entre el marido y la mujer, que las desavenencias en el trabajo, con un jefe, con un amigo, que el deseo de superioridad que tenemos unos y otros, el egoísmo que está entretejido en toda nuestra naturaleza, todo eso sea cambiado y desaparezca. El Cordero llegará, vendrá un día, y así le enseñaban en los cultos familiares los padres a los hijos. Algún día el Señor enviará el Mesías, algún día vendrá el Cristo. Todos estos anticipaban al único, verdadero Cordero de Dios. Cuando los muchachos que estaban allí con Juan escuchan que dice: ahí viene Jesús, dijo Juan. Escúchame, tenían intimidad en su grupo, charlaban las cosas. Pensá que Jesús se fue 40 días y ellos ya eran discípulos de Juan. Habrán hablado tantas cosas que cuando están tanto hablando de quien no estaba presente, porque no estaba presente, ahora venía, Juan le habría dicho: ahí viene, ahí viene. Ese es el Cordero de Dios. Y estos dos muchachos, Andrés y Juan, pusieron los ojos y clavaron sus ojos en la persona de Jesús. ¿Habrá venido? No sé. El relato es muy escueto. ¿Habrá pasado? Quizá. Pero no hizo falta decirles nada a Andrés y a Juan. Solitos dejaron a su maestro, Juan el Bautista, para ir detrás de Cristo, de quien esperaban ser discípulos, y él sería su nuevo maestro. ¿Ves el renunciamiento de Juan? ¿Ves lo que había estado enseñándoles a sus discípulos? No yo, sino él reciba amor y honra. No yo, sino él en mí ha de reinar. No yo, sino él en todo cuanto haga. ¿Te acordás del himno? ¿Te acordás? Se canta poco ese himno, ¿no? Se canta poco, probablemente se canta poco, hermanos músicos, probablemente se canta poco porque entraña un problema, ¿no?
entraña un problema, el renunciamiento propio, no yo, sino Él. Jesús siente que lo siguen. En realidad Jesús estaba llamando al corazón de ellos para que los sigan. Y escuchando se da vuelta y le dice, ¿qué buscan? Nota que no dijo a quién buscan. Dice qué buscan. ¿Qué buscan? La pregunta que le hizo Dios a Adán en el jardín del Edén después de la entrada del pecado fue una pregunta similar. ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu cabecita? Hermano, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hermano, miembro de las iglesias cristianas que están escuchando este tema. Amigos, personas que se llegan quizá por primera vez a este mensaje. ¿Qué buscas? La Biblia te lo dice. Desesperadamente estás buscando a Dios. Y muchos no lo entienden porque no lo saben. Así que prueban con un trabajo, prueban con una profesión, prueban con la adquisición de un bien, compran una casa, tienen ahora un departamento para hacer vacaciones aquí o allá, compraron una tarjeta de crédito especial, consiguieron en el banco franquicias, consiguen esto y lo otro y sienten que su vida se va llenando de algo que están buscando. Pero vez tras vez, día tras día, la tarjeta no funciona, la casa no era como pensaba, a las vacaciones casi no estamos yendo, ¿para qué tenemos la casa y estamos pagando impuestos allá? Nos saldría más barato irnos a un hotel. Y empiezan un montón de idas y vueltas en la vida, en el corazón de todos los seres humanos, incluso los que conocen a Dios. Porque es una lucha permanente, la de recurrir a mí o la de recurrir a Él. Es una lucha permanente, la de vivir juntos, Él y yo. Es una lucha grande, la de hablar aquí adentro, hablar en nos. En nos. Es decir, tú y yo, Dios y yo, Jesús y yo. Señor, ¿qué cocino hoy? Dice la madre de la casa. Señor, ya no sé más qué hacer. Ya di la vuelta por todos los papelitos que tenía. ¿Qué hago? Dios es el auxilio, no solamente para las cosas grandes como un mar rojo que se abre, es el auxilio y está al lado de la ama de casa cuando tiene que elegir la comida, cuando tiene que lavar el piso de la casa, que lo viene lavando ya millones de veces. ¿Cuántas veces lavaste el piso de tu casa? ¿Cuántas veces? Te digo un detalle interesante, no sé si es buena noticia, pero vas a tener que seguir lavándolo. Pero cada vez más, a medida que pasa el tiempo, si Cristo pasa a ser uno contigo, cada vez más Él lavará el piso con la fuerza porque Él te lo dará. Él es un compensador de las necesidades de los seres humanos. Atiende al bebé, atiende al niño que no sabe ni tiene conciencia y está por cruzar una calle. Atiende con sus ángeles, atiende directamente al necesitado. A medida que el niño va creciendo ya siente que no necesita más ayuda. Es joven y dice, yo tengo fuerza, yo entro y salgo, hago lo que me parece. ¿No había dicho eso Juan al final del ministerio de Cristo cuando, preguntando por Pedro, ¿qué le va a pasar a él? Pedro ya tenía más años, más edad. Y Jesús le contestó, es un asunto que yo manejo ese. A Pedro yo le doy las fuerzas que él no tiene. A vos te doy las fuerzas que necesitas. Pero a todos, desde el niño, incluso del que se está gestando en la panza materna a través de la madre, intenta el Señor producir actos de cercanía con esa madre para que la formación de esa criatura sea de acuerdo al plan de Dios. Porque cada uno que nace en este mundo nace para ser un misionero, un compañero, un amigo de Jesús. Andrés había nacido para eso. Juan había nacido para eso. Y eso que tenían grandes defectos. Todos los discípulos los tuvieron. Pero con todos sus defectos habían nacido para servirle al Señor. Darse cuenta de esto es clave para entender el sentido de la vida.
Hablaba hace un ratito con una alumna aquí que me contaba, ¿no es cierto?, los vaivenes de su vida para tomar las decisiones para Cristo, porque quería servirle. Intentó una cosa, no funcionó, en su ciudad, esto, el otro, la economía, distintas trabas. Y llegó el momento en que ella me decía, yo le decía, Señor, ¿pero qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Ese es el momento crucial, ese es el momento áureo, cuando todas las luces del escenario se encienden. Cuando Dios pregunta, ¿qué buscas? Y yo le digo, Señor, quiero obedecerte. Es el momento de las trompetas, es el momento de los cánticos en el cielo, es el momento del inicio de una persona que ahora quiere vivir con Dios, pasa a ser de una criatura en este mundo, alejada de Dios, pasa a ser ahora un hijo de Dios. Y ese lugar allí, atrás del contador Casali, es testigo de eso. ¿Cuántos vimos allí que cuando salen del agua pasan a ser hijos de Dios? Algo pasa en el cielo cuando esto sucede. ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? Voy a mirar por un momento un gráfico que nos puede ayudar. Por un momento voy a tratar de mostrarlo. Fíjate, por favor, en el gráfico que para descubrir a una persona, la vamos descubriendo a medida que nosotros vamos sabiendo determinadas cosas sobre ella. Esta es una serie de temas que estoy preparando. ¿Quién es? ¿Quién es? Dijo Andrés. ¿Quién es? Dijo recién aquí Juan el Bautista, que es el Cordero de Dios. Pero ¿quién es esta personalidad? Rabí, maestro. ¿Dónde vivís? ¿Dónde vive? Arriba. ¿Dónde vive? Es importantísimo saber dónde vive. A nuestros profesores, con quien nosotros nos identificábamos aquí en el Colegio Adventista del Plata, era importante saber dónde vivían. No solo por si lo necesitábamos, porque la vivienda, el lugar donde está el profesor, el lugar donde estaba el maestro, habla mucho de la persona que queremos conocer. Aquellos que más admirábamos, íbamos a la casa de ellos para pedirle un apunte, para preguntarle algo. En realidad no queríamos preguntarle eso. Lo que queríamos era estar un ratito con él y en su entorno. Esto se llama un proceso de identificación, donde la personalidad, especialmente del joven, pero también la del adulto, pero mucho más en el joven, en el niño, va creciendo con el tiempo. ¿Dónde vive? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes vive? ¿Con quiénes? La segunda pregunta. ¿Con quiénes? Porque dime con quién andas, dice el viejo refrán español, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace en la casa? Teníamos profesores que trabajaban muy bien la madera. Recuerdo al profesor Febo Basanta, por ejemplo, o al profesor Rubín Schimpf, o tantos otros, el profesor Gabriel Chaig, con su quinta, con su huerta, con su jardín. Tantos profesores que fueron enseñándonos valores que son necesarios en la vida y que uno no los tiene presente, no los trae. Debe desarrollarlos, están en potencia. ¿Cómo lo hace? Lo que hace, ¿cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso que hace? Interesantísimo. A mí me interesa saber mucho de una persona si la quiero conocer. Abajo del todo. ¿Cómo es? ¿Cómo es él? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo dice? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son sus gestos? ¿Cuál es su vocabulario? ¿Cuál es su forma de darse a conocer? ¿A qué aspira? ¿A qué aspira? ¿Qué es lo que quiere en la vida? ¿Cuál es la garantía que tiene para hacer lo que aspira? ¿Quiénes lo recomiendan? ¿Hay alguien que lo acepte? ¿Hay alguien que lo haya aceptado antes? Gracias por presentar el gráfico. Quiero decirte que esto es lo que Andrés y Juan, en su mente, en un conjunto, fueron haciendo desde el primer día con Jesús. Todos los discípulos de él hicieron esto. A ver si había coherencia en estas preguntas. A ver si la persona, quien es, tiene íntima relación con las demás cosas. ¿Dónde vives
fue lo primero que le preguntaron, algo físico, algo que se puede ver, ¿verdad? No le van a preguntar, ¿vos cómo sos de carácter? No va. La primera entrevista no puede preguntar eso. ¿Cómo va a preguntar eso? ¿Viste? ¿Dónde vives? Y Jesús, de corazón abierto, quien enseñó que abriendo las puertas entran otros para la hospitalidad, quien vivió entre la gente siempre, de día y de noche, le dijo, vengan y vean. Él podía haber dicho, en la próxima cuadra, a la derecha, allí hay una... ¿Qué fueron a ver? ¿Qué fueron a ver a la casita donde estaba Jesús? En realidad estaba posando, estaba hospedado en ese lugar. ¿Quién le dio la casa? No sé. ¿Pero qué crees que era? ¿Qué crees que era en esa época? ¿Qué crees que era la construcción como era? Mucha paja, mucho barro, algunos ladrillos, quizá un poco de madera. Y paramos de contar. No fueron a ver la casa, pero vieron que no tenía casa. No tuvo nunca casa en este mundo Jesús. En Mateo capítulo 11 Jesús mismo dijo, no tengo una sola almohada para recostar mi cabeza en la noche. ¿Vos tenés almohada? ¿Vos tenés almohada? ¿Vos? ¿Todos tienen una almohada que usan, que es la propia? Jesús no tenía ni almohada, porque vino a este mundo como un siervo de siervos. Así va a ser el Cordero de Dios. Pero yo quiero saber dónde vivís, yo quiero saber cómo sos, yo quiero saber quiénes te acompañan, yo quiero saber qué garantía tenés, qué querés hacer en la vida. A ver si, escuchame, yo soy grande, dice Andrés, y Juan lo mismo, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras familias. ¿Nos vamos a dedicar a ser discípulos tuyos? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Sos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué el pecado y no los pecados? Escúchame, no hay un solo pecado. ¿Cuántos pecados hay en el mundo? No me digas como tanta gente porque te equivocás. Hay muchos más todavía. Pecado es la rebelión contra la ley de Dios, separación de Dios, hacer mi voluntad antes que la voluntad de Dios. Millones no alcanza, trillones no alcanza. ¿Cuántos pecados hay desde Adán y Eva en adelante? Sin embargo, dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el pecado es el gran drama. La separación de Dios es el drama. Adán y Eva perdieron el jardín edénico y los hijos de Adán y Eva quedaron afuera. Ni siquiera conocieron adentro. Todos los que vinieron después de generación en generación hablaron de que había un lugar que Dios había hecho, un lindo plan que tenía, un plan ideal, pero que no se va a poder llevar a cabo. Ahora nos morimos en esta tierra. Ahora no podemos vivir. Ahora nos enfermamos. Ahora nacen chicos muertos. Ahora una y otra de todas las tristezas. Nos estamos acostumbrando demasiado, hermanos, a ver las tristezas y a pensar más como debiéramos en las cosas del cielo, a donde estamos yendo. Por eso me encantó el canto del cuarteto, Hijo, anda a buscarlos. Se termina. Estamos en el tiempo final. La profecía lo dice, en todas partes. Queda poco tiempo. Van a venir más cosas. Va a haber más situaciones difíciles. Va a haber más gente que va a temblequear. Va a haber, ¿y quién va a temblar? ¿Qué cristiano es el que va a abandonar? El que no nutre su mente con la palabra de Dios cada día. No basta con mandar un WhatsApp con un versículo, porque de tal manera amó Dios al... Está lindo, está bueno, es bueno para ayudarle al otro, es bueno. Pero algunos viven el culto del WhatsApp, o el culto, ¿no es cierto?, de Instagram, o el culto de TikTok, o el culto de... y no tienen contacto sin nada, sin aparatos, sin contactos de otros, no tienen contacto directo con Dios, con la Biblia. El celular no está mal, no quiero que me entiendan mal, yo tengo también y tengo todas las Biblias, tengo todo ese asunto. ¿Sabe cuál es el problema de los aparatos? Que estás en el momento del culto y aparece uno, ¡ting!, entra, ¡hola! Y vos estás queriendo hablar con Dios, vos estás queriendo que Dios te hable. El hola es una distracción para abajo. Y yo quiero ir para arriba. Tengo poco tiempo con Dios solo. Cortar la señal del equipo es una opción. La otra opción, más fácil. Más fácil. La palabra.
Lo miraron atentamente, fueron a la vivienda. Cuando vieron esa casita, dijo, este maestro vive aquí. ¿Por qué no estaba acá, en el templo? ¿Por qué no estaba en alguna de las casas del Libertador? Son más dignas para Dios y para el Cordero de Dios. Todas las construcciones que vos ves fueron hechas por manos humanas. Todas imperfectas por las manos. Todas imperfectas por los materiales. Todas imperfectas por la realidad que nos toca en este mundo. No hay casa en este mundo para Dios. Tenemos un maravilloso y hermoso templo y estamos felices. Ojalá llegue el momento en que podamos volver a verlo lleno otra vez, ¿no es cierto? Quizá el Señor nos dé esa oportunidad, pero si no nos da, sepamos que aquí el Señor viene a encontrarse con su pueblo. Pero saben, me ha tocado andar por muchos distritos y por muchas asociaciones. Y los hermanos se reunían, me acuerdo, en el Chaco, al lado del aljibe, afuera, porque no había otro lugar. Pastor, me dijeron al terminar, ¿habrá algún dinerito para conseguir unas chapas? Porque queremos ponerle techo a la construcción. Los hermanos ya la estamos haciendo, todos estamos donando lo que podemos, pero las chapas no tenemos cómo llegar a ellas. Los niños debajo del árbol, y ahí estaban las historias, al estilo de Natanael, ¿no? Debajo de la higuera, allí se encontraban con Dios, los cantos. O como la iglesia de La Perlita en Buenos Aires, cuando en ese terreno vacío el Club de Conquistadores comenzó a reunirse los domingos de mañana y los pitos, pi, 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 de todas las cosas que hacen los clubes, ¿no? De los chiquitos, los grandes, ¿no? Y los vecinos, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Era un club. Empezó como un club en un baldío. El baldío era de la iglesia. No tenía construcción alguna. Y comenzaron a venir los niños del barrio porque querían también los domingos participar de todas esas cositas. Y poco a poco fueron ganando familias sin templo. ¿Cuál es la casa de Dios? Estuvo en el jardín del Edén y no era su casa. Venía y los visitaba en las tardes y hacía el culto con ellos. Estuvieron muchos en la naturaleza hablando con Dios. Enoc fue uno de los que habló tanto con Dios en la naturaleza mientras trabajaba. Y un día Dios le dijo, Enoc, estamos viviendo tanto juntos, estamos charlando tanto juntos, que me gustaría preguntarte si querés venir a vivir conmigo en mi casa. Y Enoc le dijo, Señor, si crees que debe ser así. Y lo buscaron por todos lados, no lo encontraron, se había ido, fue trasladado al cielo, fue a la casa de Dios. Pero la naturaleza fue un medio, el Edén fue un medio. También fue un medio, ¿no es cierto? Jacob, cuando tuvo aquel sueño, aquella noche, y durmiendo vio una escalera que subía hacia el cielo y los ángeles que subían y bajaban al trono de Dios. Ahí vino Dios, ahí estuvo conmigo, dijo él, y le puso el nombre de que Dios está aquí. Hay muchos cristianos en el mundo que piensan que Dios está solamente en una ciudad, o que va a estar únicamente en una ciudad para fundar un reino. Una ciudad que figura en la Biblia, pero que no se llama Nueva Jerusalén. Se llama solo Jerusalén, la ciudad donde muchos pasaron, pero aquella dispensación terminó. Nosotros estamos llamados a ir a la casa de Dios. Sí, pastor, yo lo sé. Cuando venga Cristo, Él nos va a elevar del cielo. Yo conozco, pastor, porque he leído. Y ahí entonces Él nos va a llevar allá. Y vamos a estar 1000 años. Y vamos a hacer revisión de todo lo que se ha hecho en la historia de la humanidad. Luego vamos a venir. Luego va a estar el gran juicio de las naciones. No. Yo te estoy diciendo que Dios nos está invitando para que vayamos a su casa ahora. Ahora. Pastor, a ver si usted entiende. Este es un templo, es la casa de Dios que fue dedicada para Él. Ya estamos en la casa de Dios. Ya estamos. Vamos a mirar algunos pasajes de la Biblia. Éxodo 25, 8 y 9. Éxodo 25, 8 y 9. Dijo Dios al pueblo de Israel: después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes.
El santuario y todo su mobiliario deberá ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Había planos. Los planos los puso Dios. Tenía un modelo. Sigamos leyendo. En Hebreos 9:23, Hebreos, pasamos las hojas para el otro lado de la Biblia ahora, y nos vamos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, y dice, 9:23, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano ante Dios, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Parece que en el santuario hay un santuario en el cielo. Parece que hay un modelo puro, perfecto en el cielo. El de esta tierra, el que hizo Moisés con su gente, era imperfecto. Era de materiales nobles, buenos, pero que desaparecen, que se terminan. El del cielo no se termina nunca. La casa de Dios. Hebreos 8, 1 y 2. Hebreos 8, 1 y 2. Una hojita para atrás. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Había una vivienda de Dios acá en la tierra para estar juntamente con los discípulos, con su pueblo de aquella época, con el pueblo de Israel, discípulos suyos. Luego esa vivienda se transformó en el templo de Salomón, majestuoso, maravilloso, trompeta, lloraba todo el mundo a ver la magnificencia del templo de Salomón. Y tiene que haber sido, hermanos, la Biblia dice clarísimo. Luego ese templo, ¿no es cierto?, es destruido. Luego es reconstruido, luego es destruido, luego es reconstruido. Finalmente Jesús viene y está el templo de Herodes. También había sido reconstruido. Ya no tenía la gloria del principio. Los que habían visto la gloria del principio, cuando fue reconstruido la primera vez, lloraban porque decían, esto no es lo que era antes. Pero era solo un parecido a lo verdadero. La casa de Dios. ¿Podríamos entrar en la casa de Dios ahora? Juan 20:17. Jesús termina su ministerio aquí en la tierra, resucita y entonces le dice a todos los que estaban con él, sus discípulos especialmente, pero también a los que venían. El pasaje dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No me toques, le dijo María, me voy a mi Padre, subo a Él, es mi Dios, es el Dios de ustedes, es el Padre de ustedes. Así que la casa de Él está allá, no la que vio Andrés y Juan, no tampoco el templo del Libertador San Martín, no el templo de tu iglesia. En todos esos lugares el Señor va, está presente, donde hay hijos suyos, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. No importa cuál sea el lugar, mientras que la devoción del corazón esté presente. ¿Qué pasa en esa casa? ¿No estamos conociendo a Jesús? No dijimos que si sabía dónde vivía, no dijimos que si sabía con quiénes vivía, no dijimos que si sabía qué hacía, no dijimos que si sabía qué se propone hacer, qué garantía tiene para hacer lo que quiere hacer. No dijimos que todo eso nos ayuda a entender quién es Jesús. Si Jesús es tu Salvador, si Jesús es mi Salvador, estamos grandemente necesitados de saber quién es Jesús. ¿No dijo acaso Él, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado? Daniel, capítulo 7, versículo 9, 10, 13 y 14. 7 de Daniel, 7. El profeta pudo escribir y decir lo que dijo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono
llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse a él. 14. Y le fueron dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran a él. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El profeta Daniel vio en visión, porque Dios le mostró la casa donde él vive, vio a Dios el Padre sentado en el trono y vio que estaba lleno de criaturas vivientes. Millones y millones, millares de millares. Vuelve a repetirse esto otra vez en el Apocalipsis, cuando se describe aún más todavía el templo de Dios. Y se identifica varios de los muebles que había en el santuario terrenal que cumplían una misión para salvar a la gente, es decir, que eran recordativos y enseñanzas de la obra que Dios hacía para salvarlos, se repiten nuevamente en el Apocalipsis. Hay un solo templo, hay una sola casa de Dios. Esa casa de Dios es antes del jardín del Edén. Esa casa de Dios es antes de la creación de esta tierra. Esa casa de Dios tiene acciones allí adentro que tienen que ver con nuestra salvación. ¿Qué pasa ahí arriba? Y yo me la paso mirando acá abajo. Yo voy caminando en la vida como quien va buscando monedas, ¿no? Yo cuando era chico caminaba en las calles de Buenos Aires y más de una vez descubrí que al lado del cordón de la vereda, allí donde el agua corría, cerca de las paradas del colectivo, encontraba plata. Porque la gente que iba a subir al colectivo, se le caía una moneda, no voy a meter la mano ahí adentro. A mí sí me servía. Yo metía la mano ahí adentro. Billetes que flotaban. Voy en la vida buscando, mirando para abajo, preocupado por qué voy a comer. Y está bien que atienda eso, no está mal. Preocupado cómo lo voy a hacer, cómo voy a estudiar, qué le voy a decir, y se nos va la vida, se nos van los días y la casa de Dios y Él trabajando junto conmigo no forman parte de mi pensamiento. ¿Creen ustedes adivinanza? ¿Creen ustedes acaso que voy a estar listo y preparado para cuando venga Cristo? Hagan así, hermanos, hagan así. No porque viviste solo, no porque viviste con vos mismo, no porque viviste con tu egoísmo, no porque estuviste encerrado en tu orgullo, no porque pensabas que vos lo tenías todo resuelto. Te llamé de noche, te llamé de día, te ofrecí el perdón de mis pecados, quise darte paz en tu corazón, quise ser tu compañía, quise ayudarte en los problemas difíciles y siempre me negaste la entrada. Nunca quisiste que yo entre dentro de tu casa y vos tampoco entraste dentro de mi casa. Qué triste, hermano, qué triste. El examen final que se toma a todo alumno en este mundo, ya está escrito. ¿Querés el examen final? Te lo paso. No te lo vendo. No estoy haciendo mal. Te lo estoy anunciando porque está en Mateo capítulo 25. Ese es el examen final del tiempo del fin. Ese es el examen final del juicio final, donde sea dividida la humanidad en dos partes. Los que vivieron con Jesús y dejaron que Jesús se reprodujera en ellos, dentro de ellos y hacia afuera de ellos. Y los que se negaron rotundamente a vivir con Dios y no quisieron. Y le dijeron, no quiero y no quiero. Trompa larga, todavía encima. ¿Desde cuándo se sentó Jesús en ese trono que el Padre le dio en esa visión? Da vuelta a la página. Daniel 8:14. Daniel 8:14.
Daniel 8:14. Un pasaje clave para entender todo lo que estamos viendo ahora. Y hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. La purificación que iba a hacerse fue toda una confusión. No voy a entrar en eso históricamente por el tiempo. Pero sí quiero decirte que el 22 de octubre de 1844, Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, o pasa de la obra del lugar santo que hacía el sacerdote aquí en la tierra, en todo el tabernáculo y los cultos que hubo en los templos, de esa obra pasa a la siguiente obra. Desde 1844 en adelante, 22 de octubre, no voy a entrar en esto, esta profecía está perfectamente comprobada, no solo por los teólogos adventistas, también por los teólogos en general que estudian la palabra. Es exactísima, es la profecía más larga que se ha dado alguna vez y se cumplió inexorablemente. ¿Qué dijo, pastor? Dicen los chicos. Se cumplió sí o sí. Eso es, sí o sí. Ese día, el 22 de octubre de 1844, se produjo la escena de Daniel 7. Sentado en el trono, ahora viene uno, hijo de hombre. Jesús se llamaba hijo de hombre siempre se llamó a sí mismo hijo de hombre. No se llamó Cordero de Dios, no se llamó Cristo, no se llamó Mesías. Le gustaba más utilizar la expresión hijo de hombre. Él, siendo Dios, vino a nacer como un hombre dentro de la raza humana. ¿Para qué? Para vivir como nosotros debimos haber vivido, para vivir como ellos debieron haber vivido, para vivir como Adán debió haber vivido. Y como ninguno vivió, vino Él como Dios, dejando sus prerrogativas y capacidades de Dios para asumir su naturaleza humana 100%, pero sin pecado. Sin pecado. Porque el pecado consiste en separarse de Dios. El pecado en la vida de Cristo consistía en hacer Él algo que el Padre no le haya dicho que hiciera. ¿Te diste cuenta de las tentaciones de Satanás en el desierto? Tírate abajo, porque está en la Biblia, dice de que Dios te va. No me tiro abajo porque mi Padre no me dijo que me tire abajo. Salvate a vos mismo, le gritaban cuando estaba colgado en la cruz. No me salvo a mí mismo porque mi Padre... La íntima relación entre Cristo y su Padre, por la fe, por la palabra, por la obediencia y el amor, es lo que nosotros necesitamos aprender antes de dejar este mundo. No esperes para más adelante. No esperes, porque no sabemos cuánto es más adelante. No esperes, por favor. Vamos a ver, por favor, una imagen del pasaje, en un PowerPoint, del pasaje de 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo, dice Pedro, de que el juicio comience en la familia, por la familia de Dios. ¿Quiénes son miembros de la familia de Dios? ¿Puedo ver las manos? ¿Puedo ver las manos? ¿Puedo ver? Bien, muy bien. Es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? El juicio comienza en la familia de Dios. Vamos a ver cómo se hace el juicio. Seguimos avanzando con una vista más. En el cielo, dice la Biblia, con toda claridad, ahí están los pasajes, hay un libro que se llama el libro de la vida. En el libro de la vida se anotan los nombres de todos aquellos que forman parte de la familia de Dios. Aquellos que comienzan a vivir con Dios por la fe, se entregan a Él, Señor, quiero vivir contigo, pasan por lo que es el arrepentimiento, la confesión del pecado, a Dios, no a los seres humanos. Y si hay ofensas que arreglar, las arreglan con los seres humanos. Y le dicen, Señor, acá estoy, hacé conmigo como bien te parezca. Su nombre es escrito en el libro de los cielos. En el momento de su bautismo comienza una nueva vida. Hay varios pasajes de la Biblia. Entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿De quién? ¿De quién, hermanos? ¿De quién? ¿De quién?
del Cordero, el Cordero de Dios. Mirá, hay varios pasajes más. Lucas, capítulo 10, Filipenses, Daniel, Apocalipsis, varios. Está hablando de este libro de la vida donde los nombres están escritos allí. ¿Está tu nombre escrito allí? A ver, adivinanza. ¿Cuál fue el primer nombre que fue escrito en el libro de la vida? ¿Cuál fue el primer nombre del primer hijo de Dios que fue escrito en el libro de la vida? Ayudita de escuela primaria. El nombre empieza con A. Muy bien. Adán, hermanos queridos, Adán. Seguro que es él. Eva. Cada uno de los que confió en Dios alguna vez, cada uno de los que hizo planes alguna vez en su vida, y si después deja, y si después apostata, y si después se aparta de Dios, su nombre está escrito ahí, está escrito ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que empiece el juicio. ¿Cuándo empieza el juicio? El 22 de octubre de 1844. Se empiezan a revisar cada uno de los nombres de los que están allí y se empieza a mirar, a comparar a ese nombre con otro libro. Vamos a mirar el libro siguiente, el libro de las memorias. En el libro de las memorias están escritos todas las cosas buenas que la persona ha hecho por Cristo. Te privaste de comer algo y le diste a alguien que no tenía. Está escrito ahí. Ayudaste y lavaste pañales. Bueno, ahora no lavan más pañales, querida. A mi esposa le digo, ahora cambian los pañales derecho. Muy bien, cambiaste pañales. Muy bien. Buenas obras en favor de unos y de otros. Todas las buenas obras, todas las cosas preciosas que Dios te invita a hacer, recordá, cada vez que las haces, están escritas allí. Pero también está escrito el espíritu con el que la hiciste. Era para pedirte una donación, ¿viste? Atiendo a mi hijo, le cambio los pañales porque cuando yo sea viejito, él me va a tener que cambiar a mí. Las motivaciones del corazón también están escritas en este libro. Vamos al siguiente libro. El libro de la muerte, o el registro donde están escritas todas aquellas cosas malas que hicimos. Los pecados, la acción, nuestros y de todo el mundo. Pero aquí se está revisando de aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. De eso se está revisando. No de todos los que nunca aceptaron a Dios. No de los rebeldes, de los que no quisieron el Evangelio. De ellos no. Si aceptaron a Dios y su nombre entró en el libro de la vida, entonces ahora se mirará a esos nombres en el libro de las memorias y en el libro de la muerte. Todas las acciones, todas las tristezas, todas las oscuridades de este mundo fueron escritas en los libros. Nadie podrá quitar esas cosas de allí. Seguimos. Libro de la muerte, ya lo vimos. ¿Sobre qué base juzgan a la familia de Dios? ¿Sobre qué base lo van a juzgar a Adán? ¿Sobre qué base la van a juzgar a Eva? Y a cada uno, Samuel, Moisés, Abraham. ¿Sobre qué base? La base es los 10 mandamientos. El carácter de Dios está trasuntado en los 10 mandamientos. Y las enseñanzas que los mandamientos produjeron y que están hoy escritas y anotadas en lo que nosotros llamamos la palabra de Dios. Las ampliaciones que Cristo dio, la inspiración que el Espíritu Santo puso iluminando la mente de los profetas para que escriban esto o aquello. Sobre esa base se va a evaluar, no sobre la base de que hay un gran séquito de ángeles, millones y millones, y entonces un ángel dice, levanta la mano por allá al fondo y dice, Señor, yo me acuerdo que una vez le di un vaso de agua. Ah, sí, es cierto, mira, eso no está anotado aquí, che. Pero anoten ahí entonces porque si aquel dice de que no es así, hermano. Inexorablemente, sí o sí, toda tu vida, la línea de tu vida se puede ver. ¿Te gusta la torta de frutilla con crema? ¿Te gusta y la comes seguido? ¿Te encanta la crema? ¿Te encantan los postres? ¿Te encanta eso? La repetición de tus hábitos y de tus acciones se puede ver en los libros de la vida, se puede ver en los libros de las acciones. Una persona viene, un juicio, mira y ve que hace 42 años que estás comiendo crema. Hace 42 años que sos goloso. Estoy poniendo un ejemplo.
¿no es cierto?, para que entendamos que toda la secuencia de la vida está anotada en los libros. Con intenciones, con acciones, con todo. Y para terminar, hermanos, allí, una más. ¿Quién me defiende? No, estoy listo. Pastor, tuvo todo muy lindo. Lo de la casa, lo del lugar, lo de la gente. Pero, ¿quién me va a defender a mí? Usted no sabe lo que hay acá adentro. Usted no sabe las cosas que yo tengo. Usted no sabe lo desarmado que yo estoy acá. El desequilibrio que hay en mi vida. No tiene la menor idea de mis tentaciones. No sabe quién puede ir allá, meterse. Yo no puedo ir, no puedo estar. Van a ser juzgados todos los que estuvieron escritos en el libro de la vida. Llegó un momento que terminaron con los que ya están muertos y seguirán con los que estamos en vida. ¿Quién me saca de esto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo Pablo. Mas sean dadas gracias a Dios por Cristo Jesús. Jesús dice, yo te voy a librar. Yo te voy a salvar. Yo voy a entregar mi vida por vos una vez más. Ya lo hice en el Calvario. Ya gané para ti la salvación. No hace falta ahora que por tus actos y por tus obras ganes ni siquiera un solo milímetro cuadrado del cielo. Porque tus manos están contaminadas, tu mente está contaminada, tus errores te contaminaron, tus luchas, tus problemas, tus vaivenes, tus desequilibrios, tus infidelidades. Estás contaminado, no te podés salvar, aunque repartas 10 millones de libros de la esperanza. Y hay que repartirlos, ¿eh? Hay que repartirlos. No estoy diciendo que no, estoy diciendo que sí. Pero no esperes ser salvado por lo que haces. Por favor, mírame a mí. Yo soy quien me senté en el trono. Yo soy quien está dirigiendo el juicio. Si en tu casa, en tu lugar, en la naturaleza, en la iglesita que no tiene chapas, debajo del árbol, en el templo de la UAP, sos capaz de arrodillarte, confesarme tus pecados. Yo voy a producir en vos el arrepentimiento. Déjate llevar por mi arrepentimiento. Confesame. Cree en que yo te perdono. Porque lo prometí. Y si lo prometo, nunca, jamás he fallado. Tenés el perdón. Mirá, dice Dios, te veo como si nunca hubieses pecado. No, Señor, que yo era el pecador. Te perdoné. Perdonado, perdonado, perdonado. Los ángeles escriben en los libros del cielo. ¿Por qué perdonado? ¿Qué garantía para perdonarme, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué escalinata tengo que ir a subir? ¿Por dónde voy a ir? Yo ya lo hice por vos, lo que vos no podías hacer. ¿Será que hay creyentes que no entienden esto? ¿Será que hay creyentes como nosotros o como los que nos ven que todavía no tuvieron la alegría de lo que significa la paz del corazón después de confesar los pecados y decirle, Señor, no quiero volver más a ellos. Te los doy. Te los regalo. Decir eso es como ir al fondo de la casa, agarrar la bolsa de basura y el tacho de basura, y cuando pasa el municipal con el camión, llevarle la basura y decirle, tomá, te la regalo. Falta de respeto, ¿no? Pobre hombre, está haciendo su trabajo, difícil ya de por sí de llevar basura, y viene este y me dice que me regala la basura de él, como si fuera ¿qué? Eso es lo que debemos hacer con Dios. Señor, te regalo mis basuras. Te regalo mis enojos, te regalo mi impulsividad, te regalo mi orgullo, te regalo mi egoísmo. Pero Señor, te lo doy, pero Señor, por favor, no me dejes vacío. Dame de ti lo que debo colocar. Te doy, Señor, mi orgullo. Dame, por favor, tu humildad. Yo quiero ser como vos. Señor, te doy mi mal hábito, no hago el culto de la mañana. Tomá, te lo entrego, Señor, ya no quiero empezar a cambiar. Dame, por favor, tu hábito
de comunicación con Dios. Cada cosa debe ser entregada y cada cosa debe ser tomada. No puede quedar la casa linda, hermosa, con flores, vacía. Jesús ya lo explicó y lo dijo. Un hombre que había sido sanado, le había sido quitado los demonios de él. ¿Te acuerdas del Evangelio? Una parábola que Jesús usó. Y entonces ahora, viviendo con Dios y sin nadie que lo molestara, ningún demonio, la casa quedó perfectamente hermosa y linda, pero vacía. Más tarde vino ese demonio con otros. Miraron la casa, che, mirá qué lindo que está esto, qué bárbaro, vamos a venir a vivir acá. Así que se fueron y buscaron a muchos otros demonios más. Y volvieron y ocuparon la casa, porque estaba vacía. Dale a Dios tu pecado y toma de Dios por la fe su virtud. Toma la virtud de Cristo. ¿No te gusta renunciar? ¿Te cae mal a quedar en segundo lugar? ¿Quisieras ocupar siempre el primer lugar? Señor, por favor, te lo entrego. Dame tu renunciamiento. Dame tu abnegación. No te nombran aquí o allá para decir fulano de tal que hizo esto, mengano de tal que hizo aquello otro. Y entonces ahí vienen otros, che, a vos no te mencionaron, de vos no dijeron nada. ¿Pero qué se piensan? ¿Qué desagradecidos que son? A ellos conviene crecer y a mí menguar. ¿Hay una obra para hacer dentro de nuestro corazón? Vayamos a la casa de Dios. Cada día por la fe podemos participar de esto. No acumulemos cosas viejas. No guarde la basura en el fondo. Por favor, sáquela afuera para que se la lleve la municipalidad. No siga guardando y guardando y guardando, porque va a llegar el día en que va a tener un caudal impresionante de basura. Vaya hoy así como está a Jesús. Dígaselo. Y no te voy a dejar salir de acá sin darte la oportunidad. Porque en la casa también, en la nuestra. Pero ¿por qué no hacerlo acá, en esta casa que fue dedicada para Dios? Y Él desde su casa, estando con nosotros aquí, a través del Espíritu Santo, nos acepte una vez más para ser sus hijos. Quiero invitarlos a orar y lo vamos a hacer a continuación. Si ustedes se ponen de pie, yo me pongo al nivel de ustedes y lo hacemos paraditos, ¿sí? Por favor. Nuestro Padre, nuestro Dios, dimos vueltas por algunas casas, pero nos quedamos con la tuya. Qué maravilla, Señor, que estés haciendo una obra de salvación para nosotros tan solemne. Señor, perdónanos porque nos hemos olvidado de ti. Perdónanos porque nos distraemos. Perdónanos porque las cosas que debemos hacer, que hay que atender todos los días en nuestra vida, están ocupando el primer lugar, en lugar de ponerte a ti en primer lugar. Los problemas a veces nos agobian y oramos desesperadamente al cielo para pedir ayuda, en lugar de contarle a nuestros problemas quién es el cielo y qué recursos tiene para resolver nuestros problemas. Ayúdanos a invertir las cosas, que nuestro yo no esté primero, que esté Jesús primero, que Él nos acompañe en todo lo que hagamos, que nos acompañe en todo lo que hacemos, que te entreguemos nuestro orgullo, danos tu humildad, que te entreguemos nuestro egoísmo, danos tu amor, que te entreguemos nuestros errores, impulsividades, danos, Señor, tu equilibrio. Cada uno sabe lo que tiene que entregar. Señor, capaz que todos tenemos que entregar las mismas cosas y a veces creemos que somos mejores o peores, cuando en realidad todos estamos necesitados de tu perdón y en nuestra vida de la humildad, del arrepentimiento, de la confesión, de creer en que eres Dios maravilloso y grande, de que no nos faltarás nunca, de que renuevas tu amor y tu pacto todos los días con nosotros. Señor, tu misericordia, ese amor indebido que nos das, nos llena el corazón. Señor, ayúdanos a levantarnos de la oración, salir contigo para ir a ver a otros y hacer por los otros lo mismo que tú haces en amor por nosotros.
No entendemos aún todavía qué viste en nosotros para ser tan bueno, pero en el nombre que está por sobre todos los nombres, Señor, ayúdanos a permanecer en ti todos los días, a pesar de nuestras debilidades, y esperar llegar al reino de los cielos, donde habitaremos siempre en esa ciudad maravillosa, con todos los que hayan perseverado en confiar y en dejarte a ti obrar en el corazón. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos, amén. Podemos tomar asiento.